Empezamos a grabar la clase, el curso, el conversatorio del día de hoy con respecto a Derecho Penal Especial. Este es el grupo tercer año C. Hoy es miércoles 12 de mayo de 2021. Ya usted me escuchó que fui nombrando a todos los estudiantes y eso me queda grabado allí. Hay estudiantes que nombré, pero me imagino que el internet los votó. Ese es otro estrés en el cual entra. Mire, hay cosas que no dependen ni de usted ni depende de mí. Lo votó el internet. No podemos hacer más nada, lo votó el internet. Tiene la ventaja de que puede seguir la clase después por YouTube, pero no entre en paro cardíaco, porque eso también genera estrés. Bien, jóvenes, vamos a abarcar varios aspectos. Mira la sinvergüenza de Génesis, ¿ves? Vio que yo no me equivoco cuando yo vislumbro cosas. Yo ya dije que aquí, y voy a organizar el shower, porque todavía no me toca jubilarme. ¿Ves? Se vea. Vamos a hacer una excepción hoy. Oh. Y ya quedó grabado aquí, ¿ah? Ya aquí quedó grabado. Bien, entonces, se queda calladita. Vamos hoy rápidamente ya a estructurar parte del marco teórico de este módulo 2, pero con respecto a los delitos contra la libertad individual. No vamos a dar hoy las 2 horas, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Ya les comparto pantalla. Les comparto pantalla. Bien. Yo les decía al grupo anterior que qué lástima que no los puedo dejar entrar a el curso de maestría que dicto hoy. Empieza el curso hoy porque hoy voy a dar un tema que sería muy bueno que usted lo escuchara porque voy a... Ay, caramba, ya con tanta gana que quiero que se acabe esto que me fui al módulo 3. No. Que llámele un taxi a la doctora. Mire, ando ya buscando aquí penal general. ¿Qué es lo que pasa? Que sería esto muy interesante, ahora no quiere abrir, que sería muy interesante que usted pudiese ver el antecedente de todas estas figuras delictivas que estamos viendo en los textos bíblicos. Déjeme volver a entrar porque algo está pasando. Voy a tratar de, en la medida de lo posible, hacer colgar esto en la web y que usted lo pueda ver. Y que ustedes lo puedan ver. Bien.
Íbamos a los delitos contra la libertad individual. A mí me parece que ya aquí hicimos el preámbulo. Lo que no les pasé fue un documental de Colombia. Lo vamos a pasar, creo que el viernes tenemos la clase, ¿verdad? A las 7 de la mañana, ¿no? Tenemos clase el día... Mañana, creo. Mañana, Mañana, profesora. profesora. Mañana a las 9:45. Mañana vamos a pasar un documental de Colombia para que analicemos la desaparición forzada. Bien. Delitos contra la... Ay, caramba. No, 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 no. ¿Qué pasa con la doctora hoy? Llámeme un taxi, por favor. Ajá, aquí. Delito, ahora sí está viendo, ¿verdad? Delitos contra la libertad. ¿Dónde está ubicado los delitos contra la libertad en el título segundo? ¿Cuál es mi estructura? ¿Cuál es la estructura de ese delito, de esos títulos segundos, delitos contra la libertad? Está conformado por 5 capítulos. El capítulo primero, delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. Un capítulo segundo, delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo. Un capítulo tercero, delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Delitos contra la libertad de reunión y de prensa. Y delitos contra la libertad de culto. Mire, esto, delitos contra la libertad de culto, y todos los, la figura delictiva que dimos en el título primero, guarda una estrecha relación con el texto bíblico. Usted puede encontrar su referente en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomios, para que usted vea la relación estrecha entre la cultura y el derecho penal, porque la religión es una expresión de la cultura, es una forma de cultura. Hablando, yo no le puedo a usted hablar aquí tomando o desde la perspectiva exclusiva de mi formación religiosa, de mi orientación religiosa. ¿Por qué? Porque habrán personas que son agnósticas, habrán personas que sean cristianas, habrán personas que profesen otro tipo de religión. Entonces, no quiero que usted piense, la profesora solamente me da su perspectiva. No, yo tengo que mantenerme como académica y cada uno de ustedes encontrará el eslabón. Igual en el Corán, igual en la Torá y cada uno de los textos bíblicos que rigen las primeras o las 5 principales religiones del mundo, porque hay muchas más. Entonces, el delito, en el capítulo primero me habla de los delitos contra la libertad individual y la desaparición forzada. Pero mira lo que pasa en este título. En este título me manejan 2 figuras delictivas que son independientes entre sí. Y me puede decir cualquier persona, bueno, doctora, pero ay, ya usted está igual como en el feminicidio, que si tipo penal autónomo y que bla, bla, bla. ¿Es o no es un delito contra la libertad individual? Claro, claro que la desaparición forzada es una forma del delito contra la libertad individual, pero
Lo que sucede es que tiene otras connotaciones. Ese delito de la desaparición forzada, además que es un delito contra la libertad individual, es un delito contra la humanidad. Ese delito constituye, se convierte en delito determinante del delito de lesa humanidad. Está contemplado en el Estatuto de Roma. Aquí está contemplado en el título 15 de nuestro Código Penal. Y convierte a esa figura delictiva en un delito del sistema, porque el delito de desaparición forzada tiene connotaciones políticas y no necesariamente el delito contra la libertad individual en términos generales tiene connotaciones políticas. Puede existir un mal manejo en el procedimiento. Hay violación de derechos que no necesariamente me tienen que decir que hay un delito del sistema. Profesora, ¿qué quiere decir esto? Del delito del sistema y ese delito del sistema y ese delito común del cual usted nos está hablando. El delito del sistema implica que el Estado, a través de sus agentes, es decir, de sus servidores públicos, de sus funcionarios públicos o de particulares que él ha designado para tal efecto, cometen ilícito en perjuicio de un nacional panameño, un ciudadano panameño, por connotaciones políticas, porque es un disidente político y no necesariamente tiene que ser ciudadano panameño, contra alguna persona que se encuentra residiendo en el país. Allí tenemos las connotaciones del delito de desaparición forzada. Hay privación de la libertad individual, claro. Se presume que la persona falleció, pero no estamos seguras si la mataron. ¿Por qué desaparición forzada? Porque es contra su voluntad que la persona desaparece. Yo puedo desaparecer voluntariamente. ¿Qué se hizo la doctora? No está, no aparece. Y fue que yo me fui a campañar allá a un daiquiri en las Bahamas. Yo ni siquiera tomo, pero me gusta decir así, que estoy campañando un daiquiri en las Bahamas. Puede ser que me esté tomando mi Coca-Colita en las rocas. ¿Qué fue esa desaparición? Voluntaria. Ya no quería seguir trabajando, ya nada más me quería dedicar a escribir y me fui. Ahí hay una desaparición voluntaria. La desaparición forzada es cuando se llevan a la persona y por más que busquen a la persona no la encuentran. Entonces, esa desaparición forzada se debe convertir en una sección del delito contra la libertad individual. Debe tener un tipo penal autónomo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a advertir en este análisis jurídico? Varios aspectos. El marco conceptual, el verbo tipo, el objeto jurídico, el bien jurídico tutelado, los sujetos, la clase de delito, circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva. Si aquí nosotros podemos advertir relaciones con otras leyes o con el derecho internacional. Me dice mi artículo 149. Mi artículo 149 me plantea mi tipo penal básico. ¿De cuál? Del delito contra la libertad individual. Aquí estamos hablando de dos figuras. No quiere decir
que cada uno de estos artículos reciben el nombre de delitos contra la libertad y desaparición forzada. No. El delito de desaparición forzada está exclusivamente en el artículo 152. Todos los demás artículos constituyen forma de delito contra la libertad individual. Acuérdese usted que cada artículo que conforma un capítulo es una forma de llevar a cabo la figura delictiva a través de la cual se denomina ese artículo. Entonces, mi tipo penal básico del delito contra la libertad individual me lo contempla el 149. Permítame leerlo. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Si la privación de la libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. En mi primer párrafo, yo tengo que advertir mi tipo penal. Esto pareciera tonto, pero no lo es. Hago un paréntesis, yo no sé si les di a ustedes. Mi diagramador cometió un error garrafal y yo no me di cuenta, sino es porque Martín aquí me dice, profesora, faltan 2 artículos en el código. Y él me dice a mí, doctora, esto fue un error humano. Y yo le contesto, digo, mira, de los errores humanos hay gente que está presa. Porque hay médicos que han sacado los riñones buenos y han dejado los riñones malos, el órgano bueno y han dejado el malo dentro del paciente. Y entonces él se le olvidó colgar pues el código que había sido corregido. Tuvimos 5 días corrigiendo página por página, dice que se le olvidó. Y me indica que lo iba a subsanar. Yo espero poderlo colgar, pero de todas formas les anuncio que debido a que la gran mayoría de los estudiantes me han dicho, profesora, prefiero los textos que ver impresos que verlos digital, porque ellos dicen que les consume data, bueno, una serie de cosas. Voy a sacar las publicaciones y eso debe estar listo para antes del segundo semestre, cosa que usted pueda tener todos sus textos, incluyendo el código de estudio. Bien, cierro paréntesis. Entonces, lo primero que yo debo advertir es cuál es mi tipo penal y cuál es mi punibilidad. Mi tipo penal, siempre, salvo excepciones, empieza con un pronombre personal. Y a veces es un pronombre personal indeterminado cuando la figura delictiva la puede cometer cualquier persona. Entonces, mi tipo penal empieza desde la palabra quién hasta el sustantivo común individual identificado con la palabra libertad. Ese es mi tipo penal. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad. ¿Cuál es mi verbo tipo? Acuérdese que yo le dije que usted se posesiona, es decir, mira, visualiza una acción desde el punto de vista gramatical y es prive, de privar. Cuando usted tiene duda si es un verbo o un sustantivo, conjúguelo. Yo no puedo conjugar libertad, yo libertad, tú libertad, te libertad. No. Privar.
Yo privo, tú privas, él priva, nosotros privamos. Privar, privar. Pero yo puedo privar, entonces cuando usted identifica la acción desde el punto de vista gramatical, no es que ha identificado el verbo tipo. Hay ocasiones en que la acción desde el punto de vista gramatical coincide con el verbo tipo, por ejemplo, en el maltrato. Y el mismo código en un artículo siguiente le define lo que es maltrato desde el punto de vista penal. Pero eso no es el común de la regla. Así es que yo aquí veo prive, pero privar. Yo puedo privar a alguien de darle regalos. Le puedo privar de una amistad. Puedo privarle de darle algunos incentivos en el trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, usted no ha cumplido con los requisitos para obtenerlo. Eso no es una figura delictiva. ¿Qué quiere decir? Cuando eso pase, yo tengo que observar qué palabra le sigue y unirla hasta que yo llegue antes del término será. Por eso es que no puedo hablar de un verbo rector, sino de un verbo tipo, porque ese verbo va a estar conformado. Esa conducta ilícita va a estar conformada por verbos en conjunto con sustantivos y adjetivos. Entonces, privar a otro. Si yo digo prive a no me está diciendo nada. Busco la palabra que le sigue y la uno. Privo a otro. Privo a otro, no me sigue diciendo nada. Y así me voy hasta que llego a libertad. Prive a otro de su libertad. Pero tampoco puede consistir en una figura delictiva. ¿Por qué? Porque resulta que si yo soy una autoridad competente para privar a una persona de su libertad y tomando en cuenta mis funciones, privo a una persona de su libertad, entonces yo no he incurrido en una figura delictiva. Quiere decir que vuelvo a la acción y miro las palabras que le anteceden y encuentro un adjetivo ilegalmente. Ilegalmente prive a otro de su libertad. Prive a otro de su libertad. Ilegalmente prive a otro de su libertad. Eso en su conjunto, ilegalmente prive a otro de su libertad, constituye en la conducta ilícita. Permítame un minuto, por favor. Bien, discúlpenme, jóvenes. Problemas domésticos. Bien, entonces, privar ilegalmente a otro de su libertad. Eso se constituye en mi verbo tipo. No es prive. Eso no me está diciendo nada. Esa es una acción desde el punto de vista gramatical. Yo tengo que ver qué es lo que hay alrededor de esa acción desde el punto de vista gramatical y analizarla en su conjunto. Por eso yo les hablaba de la conjugación de los verbos, que era importante tenerlas en cuenta. Bien. Entonces, mi verbo tipo lo que me va a indicar que yo puedo estar ante la presencia de delitos contra la libertad individual es privar ilegalmente a otro de su libertad. Ilegalmente.
Porque si cumplo con el procedimiento para privarle de la libertad, si soy la autoridad competente, yo no estoy incurriendo en la figura delictiva. Esta acción la puede cometer cualquier persona. Por eso es que lo identifica aquí el pronombre personal indeterminado quién. Eso es fundamental. Mi segundo párrafo me habla de un sujeto en específico. Servidor público. Este es un agravante. Si esa privación ilegal de la libertad la hace un servidor público o la ordena un servidor público, tiene sanción de 2 a 4 años de prisión. El artículo 150, fíjese, y el 149 que me da el marco conceptual de la figura delictiva. El bien jurídico tutelado es la libertad individual que coincide con el objeto jurídico, la libertad. Es un objeto inmaterial. Usted va a escuchar a algunos académicos y expertos dicen, no hable de objeto jurídico, porque el objeto jurídico se confunde con el bien jurídico, son dos cosas distintas. Hable de objeto material. Acuérdense que los académicos somos expertos en el contradictorio, en ser contreras, en llevar la contraria. Y su profesora, que es muy impetuosa, encabeza la lista. Todo objeto es un hecho, suceso, objeto del punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho penal. Es todo hecho, suceso o cosa sobre la cual recae la acción. Por eso es que podemos hablar de objeto jurídico. Estamos hablando del objeto material. Porque para eso tenemos el bien jurídico tutelado, que es el derecho representado a través del objeto. Pero aquí coinciden las dos cosas. Ya vimos qué implicación tiene el objeto jurídico y el bien jurídico tutelado. Este bien jurídico tutelado, que es la libertad, es una garantía fundamental de rango constitucional presente en el título 3 de la Constitución, Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo 1, garantía fundamental. Mi artículo 150 me dice, quien secuestre a una persona para obtener de ella o de otra como premio de liberación, dinero, bienes, información, documentos con efecto jurídico por acción o omisión o algún otro provecho a favor suyo o de un tercero, aunque no logre el fin perseguido. Esto es importante. Aunque no logre el fin conseguido. Secuestré a la persona, no me dieron la plata y rescataron a la persona. Y a la persona intacta, delito contra la libertad individual. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos que el secuestrar, el secuestro, es una sola acción que constituye mi verbo tipo. Y yo no tengo que fijarme qué otra palabra hay a su alrededor. No se pueden secuestrar las vacas. No se secuestran las vacas. Ni los perros. Los animales no se secuestran. Entonces, ahí hay otra figura delictiva. Está el secuestrar a una persona. Ese secuestro, ¿qué implica? Que yo privo de la libertad a una persona, pero para hacer un trueque, un cambio, obtener algo.
la libertad de la persona por un beneficio que yo quiero. Puede ser un beneficio económico, puede ser una ayuda. Aquí yo les estoy dando las características principales porque un curso entero lo podemos hacer en torno al delito contra la libertad individual. Me pregunta Joseph, en el caso de los perros, ¿es robo que pidan de rescate? Sí, es cierto, aun cuando pidan rescate, porque generalmente piden el rescate dependiendo de la raza del perro. Y por la raza del perro, van a obtener un dinero. Pero mire, voy a hacer una aclaración con esta pregunta que viene bien. Nosotros hemos tratado de equiparar los animales a la persona. Ojo, yo no estoy diciendo que los animales hay que darle palo o piedra, no. Pero el animal, aunque es un ser vivo, es un animal. No puede tener las mismas condiciones que el ser humano y ya existe dentro de los delitos ambientales una figura delictiva que protege, salvaguarda la vida del animal. Habla del maltrato animal. Siento que nos hemos extralimitado en muchas cosas. Pero cuando ese perro, los animales forman parte del patrimonio de la persona. Y cuando esos perros son de alguna raza que son valorados en dinero, entonces usted está atentando contra mi patrimonio económico. Eso forma parte del patrimonio. Hay muchas cosas que forman parte del patrimonio, unas que son valoradas económicamente, que pueden ser avaluadas, perdónenme, y otras que tienen un valor sentimental, una carta que le dio la abuelita, un vestido que le hizo la mamá, algo que le trajo su papá de alguna parte, un llavero, que ese llavero no representa económicamente nada, pero fue el último viaje que realizó su papá a verlo, a visitarlo en otro país donde usted vivía y le trajo ese llaverito. Ese es un valor sentimental, es lo mismo que la foto. Bien, aquí en el caso de los perros para el rescate, esa persona ha sufrido un atentado hacia su patrimonio económico. No podemos hablar de un secuestro, aunque yo he escuchado personas hablando, me secuestraron los animales, se llevaron a los animales. No, es probable que le robaron los animales, le hurtaron los animales, dependiendo de cómo ocurrió el hecho. Porque en Panamá también tenemos que trabajar mucho, hay que bregar mucho sobre el hurto y el robo. Ya debemos olvidar esa división y todo lo debemos ver bajo el robo, en su modalidad simple, que sería el hurto, y en su modalidad agravada. Eso ya debe ser prueba superada, pero aquí todavía seguimos con haciendo esa diferenciación. Bien, eso con respecto a la pregunta que me hace Joseph. El delito de la desaparición forzada. Me habla a mí el artículo 152. La desaparición forzada es un delito del sistema porque es cometido por el Estado a través de sus agentes, es decir, de sus servidores públicos,
o de grupos que surgen, grupos de particulares que surgen bajo el beneplácito del Estado. Ustedes estaban muy pequeños o no habían nacido cuando estábamos en la época de la dictadura militar, pero específicamente de Manuel Antonio Noriega. Aquí se crearon grupos, pregúnteles a sus padres, se llamaban Macho de Monte, Codepadi, Batallón de la Dignidad, que eran particulares a quienes el dictador los tenía para que persiguieran a las personas, les pegaran, los fueran a buscar, pero personas que correspondían a un perfil cual, que eran activistas políticos contrarios al régimen dictatorial de turno. Cada vez que se llevaban a una persona de su casa, de donde lo encontraran, siempre y cuando este fuera un dirigente, y sus familiares al ver que siempre llega a las 9 de la noche, y si no viene, en aquella época no había celular ni había nada, y solo existía el móvil phone, y el móvil phone lo utilizaban los médicos, y usted veía que el médico se lo ponía en el chicote del pantalón y era como un ladrillito chiquito, y ya usted sabía que ese era médico. Los beepers. El beeper, profesor. No, no, porque el beeper fue más sofisticado. El beeper le mandaban el mensaje y era chiquito, era como un cuadradito. A este le decían móvil phone, era un ladrillito así, era rectangular, era de este tamaño y delgadito, de metal, y se lo ponían en el cinto de la correa y eso emitía una luz roja y entonces se lo ponían. Ajá, tenía uno. Bien. ¿De qué me está hablando Génesis? Del animal, de los animales. Sí, profesor. El que sea hurto o sea robo, como mencioné hace un momento, depende de la forma como se lleva a cabo. Va a depender la forma como se lleva a cabo la acción. Por eso les decía que aquí ya teníamos que superar, esa división que hay entre robo y hurto. En el robo hay un apoderamiento con violencia. En el hurto es con habilidad y destreza. Entonces, esto va a depender de la forma como se llevó a cabo la acción, pero no me quiero adelantar para el hurto o el robo. Definitivamente no lo podemos enmarcar como esto. El fin es el mismo, exactamente. Solo cambia la modalidad. Exacto, el fin es el mismo, solo cambia la modalidad. Bien, entonces, continuamos aquí con la desaparición forzada. Esos grupos iban a buscar a los disidentes políticos. Y si estaban en las manifestaciones, se los llevaban. Cuando el familiar que decía, bueno, es que a las 9 de la noche él siempre llegaba y si no venía, él buscaba la forma de llamar a través de un teléfono público o del lugar donde él estuviera y decir, voy a llegar tarde. Y son las 12 de la noche, algo pasó. Las 2 de la mañana, las 4 de la mañana y salía la mamá, el papá, los hijos, la novia o las amistades a buscar por todas las estaciones de policía, subestaciones, los centros penitenciarios, los hospitales, y nadie daba informe sobre el paradero de esa persona. Y era probable que lo tuvieran ahí escondido o que ya lo hubieran matado. Entonces,
Esa es la desaparición forzada. La están buscando, no encuentran a la persona y no saben si falleció o no. Bien, jóvenes, nosotros vamos a suspender aquí porque debo llevar a mi madre a ponerse su inyección sobre con respecto al nervio ciático antes de que me la tenga que poner al hombro. Vamos a suspender aquí en la desaparición forzada. Vamos a continuar y a finalizar la próxima semana, entre la clase de mañana y la clase del miércoles, finalizamos este módulo y finalizamos este título, perdón, este tema, y empezamos a desarrollar todos los demás a través de la resolución de problemas. Acuérdese que ya usted a partir de la próxima semana debe estar desarrollando sus problemas y damos las figuras delictivas en la medida en que vamos explicando los problemas y usted va comentando los problemas. Yo le voy preguntando, le digo, por ejemplo, Esteban, léame el problema 1 o 2, dígame cuál es la figura delictiva que está allí y por qué, y vamos explicando. Yo les voy pasando aquí el código penal en la pantalla. Bien, jóvenes, vamos a suspender aquí porque ya mi mamá, pobrecita, la canción de Rubén Blades me pone aquí, Antonio, ¿dónde van los desaparecidos? Es cierto, ya veremos un análisis de las canciones y las figuras delictivas. Eso lo vamos a hacer, si no en este primer semestre, siempre lo hago en el segundo semestre con los estudiantes. Eso no quiere decir que usted no vaya a la discoteca ni que escuche las canciones, pero ya su modo de analizar las cosas debe ser distinto. Escuchar qué es lo que dice esa canción, que enmarca una figura delictiva y qué pasó con la censura que no sirvió para nada. Bien, jóvenes, Dios, antes de que mi mamá me dé con el bate en la cabeza, Dios los bendiga ricamente. Ustedes saben que los quiero de aquí al infinito y más allá. Nos vemos mañana. Gracias, profesora. Mañana, profesora.